Bueno, buenas tardes nuevamente con todos y con todas. Vamos a seguir con la prosecución de este congreso, ¿correcto? Y hoy día, y en este momento, me toca a mí moderar lo que hemos llamado el panel 8, sentido de justicia y procedimientos disciplinarios. Muy bien. En este panel vamos a tener 4 expositores. Son Jorge Iván Rincón, profesor de la Universidad del Externado de Colombia y la Universidad de Piura; Carlos Guillermo Morales Morante, expresidente del Tribunal del Servicio Civil; Orlando Viñolo, docente de la Universidad de Piura; y Mónica Rosell, docente de la UPC. Examinarán el proceso disciplinario en la administración pública a través de los principios que componen el sentido de justicia, así como la obligación de actuar de acuerdo a lo justo y normado. Una breve reseña más bien antes de que comiencen seguramente a tocar estos puntos nuestros distinguidos panelistas. Y mi calidad de presidente eventual del Tribunal del Servicio Civil, diariamente tenemos que revisar esta situación que generan los procedimientos administrativos disciplinarios en el país. Y tenemos muchas dudas, inclusive nosotros mismos los magistrados, cuando comenzamos a analizar esto de una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Y las preguntas como, por ejemplo, nosotros tenemos que aplicar el principio de legalidad. Obviamente, somos funcionarios públicos, estamos sujetos al mandato imperativo de la ley. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los jueces del Poder Judicial? Yo escuché alguna vez que tal vez los jueces son los únicos funcionarios públicos que no están sujetos al mandato imperativo de la ley, porque tienen uso del control difuso. Con lo cual, ¿podríamos extender esta facultad también a los tribunales administrativos? Es una pregunta que el Tribunal Constitucional se ha hecho en repetidas oportunidades y tiene distintas posiciones a lo largo del tiempo. Seguramente esto va a ser tocado dentro de estos puntos que van a ser analizados por este panel. O también, por ejemplo, la resolución de casos complejos, ¿no? El ceñirse de repente mucho a la ley podría generar algo que va a ser tocado seguramente en las exposiciones, que es lo justo y lo normado, ¿no? A veces lo justo no calza con lo normado. Por ejemplo, tenemos nosotros discusiones muy largas y muy constantes respecto, por ejemplo, a temas de prescripción en temas disciplinarios, ¿no? Hay una que particularmente a mí me confunde un poco, que es la prescripción de temas de hostigamiento sexual a menores de edad en colegios. Hay un plazo prescriptorio, pero claro, si es que no, la menor o el menor no denuncian en su momento, prescribe. ¿Qué pasa cuando lo hacen posterior, ¿no?, a la salida? Esta persona, este inadaptado, va a seguir con su actuación promoción tras promoción. Pero podemos aplicar el proceso de prescripción o no. Entonces son cosas, claro, legalmente tenemos que aplicarlo, porque hay principio de legalidad. Pero ¿qué hacemos más allá? ¿Qué hacemos con lo que dice justamente este panel de lo justo? Y también otras situaciones que, como digo nuevamente, seguramente van a ser tocadas en el panel, que son como, por ejemplo, la actuación probatoria. Muy complejo. En estos temas, siguiendo con el hostigamiento sexual, todo el tema de la cámara Gesell, todo el tema de confesiones, o mejor dicho, de declaraciones de parte, testigos, ¿no? Y esta actuación probatoria que es un tanto compleja en la administración o en el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Cómo hacer todo eso? Seguramente esos y otros temas van a ser tocados por nuestros distinguidos panelistas, que seguramente ya deben estar pasando a continuación y para quienes pido un gran aplauso. Muy bien, mientras van tomando sus sitios, voy a ir presentando a nuestro primer panelista. Él es Jorge Iván Rincón. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, tiene un diploma de estudios avanzados en Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona, doctor en Derecho Administrativo en la misma casa de estudios. Ha sido asesor en Derecho Administrativo Sancionador. Ocupó el cargo de magistrado auxiliar en el Consejo de Estado. Trabajó como consultor en el Instituto Distrital de Educación y Pedagogía. Es miembro de la International Bar Association.
Actualmente es docente en pregrado y maestría en la Universidad del Externado de Colombia, investigador de la Agencia de Evaluación y Prospectiva, asesor externamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia, en temas de función pública, y es asesor externo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en Derecho Administrativo. Recibamos con un gran aplauso y cálido a nuestro invitado, Jorge Iván Rincón. Muy buenas tardes a todos. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos y todas. El panel que comienza hoy, pues quiero agradecerlo profundamente. En primer lugar, al Servir por la confianza de traernos y permitirnos debatir un tema de tan alta importancia, a Dante por la invitación generosa, a Orlando, quien siempre de manera muy generosa ha abierto espacios en el Perú, que ya es mi segunda casa, porque ya creo que me van a dar la nacionalidad pronto. Pero bueno, el panel que corresponde el día de hoy es un panel sobre Derecho Disciplinario y Justicia, y así se ha titulado. Y como son 15 minutos, pues sencillamente quiero hacer un esbozo de la importancia de una herramienta que, más que una herramienta de lucha contra la corrupción, porque generalmente nuestros legisladores tienen esa obsesión, es una herramienta que debe complementarse con otros mecanismos del talento humano por ser una herramienta específicamente encaminada a la corrección de las actividades que desarrollan los diferentes funcionarios públicos para que ellos ajusten su obrar, por supuesto, a la legalidad. Y esto hace obviamente que en esa ponderación, en donde de cierta manera el Estado quiere garantizar que sus servidores públicos actúen de manera adecuada, esa es una finalidad que se debe conseguir, también pues para hacerlo ejercen una potestad que es de carácter sancionatorio, y una sanción no es otra cosa distinta que la aflicción de un derecho, un dolor, y al imponerse una sanción pues estamos ejerciendo el jus puniendi del Estado, lo cual implica indiscutiblemente que ese tipo de castigos deban ir acompañados de unas garantías mínimas. Por eso cuando tradicionalmente hablamos de derecho disciplinario y hablamos de justicia, pues no solamente es que el derecho disciplinario cumpla su finalidad disuasoria, sino adicionalmente que en el trayecto del procedimiento hayamos respetado un sinnúmero de garantías que tradicionalmente se han establecido en diferentes ordenamientos jurídicos y que incluso, sé que aquí no es popular decirlo, pero que se ha establecido también por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del artículo 8º que habla sobre el debido proceso. Es por eso que quiero contarles algunas de esas garantías a grosso modo. La primera de ellas es la temporalidad. Cuando estamos hablando, por supuesto, de un ámbito de carácter sancionatorio, estamos hablando de la expedición de actos administrativos desfavorables, y eso implica que el ámbito competencial de la administración debe estar limitado en el tiempo. Eso no quiere decir que se tomen todo el tiempo para decidir, porque las dilaciones injustificadas tampoco implican justicia, pero sí es cierto que esos tiempos que establece el ordenamiento jurídico marcan la competencia para la toma de la decisión. Algunos ordenamientos lo llaman caducidad, otros lo llaman prescripción. En el caso colombiano hemos utilizado las dos denominaciones para hablar del tiempo que tiene la autoridad disciplinaria para ejercer su competencia. Lo otro es la taxatividad de los sujetos disciplinables. Y aquí yo he de señalar que al ser una herramienta en donde tradicionalmente nosotros nos ubicamos en un ámbito del funcionario público y de un control interno, los destinatarios naturales del derecho disciplinario son, en este caso, quienes trabajan para la administración. Eso es relevante porque a veces creemos que su obrar solo lo podemos ajustar a legalidad a través de mecanismos de carácter restrictivo. Con Orlando lo señalábamos en otro conversatorio que teníamos precisamente el día de ayer, en donde debe también intercalarse con otra clase de mecanismos de carácter preventivo,
de evaluación del desempeño, por ejemplo. A veces confundimos no hacer las funciones con no poder hacer las funciones, pero sobre todo con códigos de ética e integridad que realmente lo que buscan es cambiar comportamientos desde las lógicas organizacionales, porque a veces creemos que los defectos de la administración solo logran solventarse reaccionando y no previniendo, y siempre será mejor prevenir que lamentar, y creo que hay un elemento adicional. Pero tal vez, y esta es una reflexión que yo no sé si se aplica para el Perú, pero nuestros legisladores tienen una obsesión por extender los sujetos disciplinables. En el caso colombiano ya abarca algunos contratistas, particulares que ejercen funciones públicas, algunas personas que aunque sean privados manejan recursos públicos, y creo que esto es un defecto porque al día de hoy pues existen mecanismos de carácter contractual, mecanismos de responsabilidad civil extracontractual a través de los cuales perfectamente también podrían conseguirse las mismas finalidades, por supuesto. La otra garantía es la del juez natural, y en el juez natural pues de nuevo estamos hablando de competencia, pero aquí quiero subrayar que cuando estamos en ámbitos disciplinarios estamos bajo una actividad mucho más amplia, que es la de control administrativo. El control administrativo es el mismo Estado quien supervisa, fiscaliza, vigila que sus servidores, dependencias, estructuras acomoden su comportamiento, principalmente la legalidad, que obtengan resultados, el cómo se manejan los recursos, el cómo se utilizan los instrumentos. Tradicionalmente, cuando hablamos de control interno, estamos refiriéndonos a que quien realiza esas actividades pertenece a la misma entidad donde trabaja el servidor público. Ese control es relevante por temas de jerarquía, ese control es relevante porque me permite a mí, obviamente, compatibilizar el derecho disciplinario con otros instrumentos del derecho administrativo laboral. Ese control es absolutamente relevante porque es un control cotidiano y es mucho más, digamos, cercano al servidor público. Pero también tenemos controles externos, por ejemplo aquí lo ejerce la Contraloría, en mi país la Procuraduría General de la Nación, en donde se justifican más por temas de imparcialidad, se justifican también porque hay que controlar disciplinariamente a algunos empleados públicos frente a los cuales la jerarquía pues se agota. También en algunas ocasiones hay funcionarios públicos que no se someten a lógicas de jerarquía y por lo tanto el control externo también debe complementar al control interno. En algunas oportunidades simplemente se establecen unas faltas para el organismo de control externo por temas de gravedad, por cercanía con los recursos, y el resto relacionado con el contenido funcional lo conoce el control interno. En nuestro caso, el caso colombiano, por ejemplo, el control externo y el interno se funden bajo el entendido de que nuestra Procuraduría, que sería el equivalente a la Contraloría en el Perú, tiene un poder preferente y prevalente y por lo tanto puede conocer de cualquier procedimiento administrativo sancionatorio en cualquier etapa pues del proceso, puede abocar competencias. Yo siempre le digo a mis alumnos, rapar de las manos un procedimiento administrativo sin importar la fase en la cual se encuentre. Por supuesto, la naturaleza del procedimiento, la importancia de que el procedimiento no sea acusatorio sino inquisitivo. Inquisitivo quiere decir obviamente impulsión por parte de la autoridad, inquisitivo quiere decir que la autoridad es quien debe dilucidar la verdad, inquisitivo quiere decir que hay presunción de inocencia, inquisitivo quiere decir que no solamente debemos demostrar los elementos objetivos de la falta disciplinaria, sino también los elementos subjetivos, el grado de culpabilidad. Inquisitivo quiere decir que no basta con que nosotros digamos que alguien es responsable, sino que adicionalmente también debemos demostrar los criterios que gradúan el comportamiento y que determinan que una falta es más o menos grave y adicionalmente que facilitan la escogencia de la sanción, de acuerdo a la tipicidad, por supuesto, que traiga el ordenamiento jurídico y la intensidad de esa sanción. Y yo creo que ahí hay un elemento que es importante. Inquisitivo quiere decir que debe haber una división entre instrucción y juzgamiento. Inquisitivo debe decir que a veces el juzgador le devuelve al instructor diciéndole no me gusta tu calificación y le está mandando un mensaje implícito, y en mi concepto eso es un poco raro en los ordenamientos jurídicos porque la idea de que haya un juzgador es precisamente que no se confunda con la función que realiza el instructor a efectos de nuevo garantizar la imparcialidad y la presunción de inocencia. Por supuesto, ideas de imparcialidad. Imparcialidad subjetiva, la idea de que hayan causales de impedimento, recusación, conflictos de intereses, en donde la persona que está decidiendo si se da una causal taxativa deba retirarse del conocimiento del asunto por comprometer su objetividad.
Recordemos que esas causales son taxativas y restrictivas. Imparcialidades de la dimensión objetiva, de acuerdo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana. Eso quiere decir que la división entre instrucción y juzgamiento, que las garantías propias de un juez penal estén en ámbitos sancionatorios, aunque no las apliquemos con la misma intensidad, que el operador disciplinario tenga estabilidad en el empleo para que no sea fácilmente politizable y sobre todo, como diría mi mamá, el cura no solamente tiene que ser bueno, sino además aparentarlo, y por lo tanto la teoría de las apariencias también cuenta dentro de esta clase de garantías tal como las estamos viendo. Motivar las decisiones de manera adecuada. La motivación de las decisiones es una garantía ligada al debido proceso. Contestar cada uno de los argumentos que en su momento presenta el disciplinado en sus descargos. Hacer un análisis conjunto de las pruebas. Establecer cuál es el peso que tiene cada medio probatorio dentro del expediente. El por qué algunas pruebas son excluidas por razones de ilicitud, contrarias a derechos fundamentales, ilegalidad, que no se practicaron con las formalidades que exige el ordenamiento jurídico, o porque sencillamente son impertinentes, inútiles, superfluas y no aportan absolutamente nada al procedimiento. Pero también hacer una calificación adecuada de la falta. También argumentar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que justifican, por supuesto, la imposición de la sanción. Cuando uno habla de debido proceso, habla de todos esos componentes. Pero tal vez lo más importante de ese acto administrativo, que además es el producto de todo ese trasegar, y que yo creo que ahí Orlando me va a complementar, es esa tripleta de garantías que identificamos con el derecho penal, pero que realmente hacen parte del jus puniendi del Estado, en donde nosotros tenemos que establecer que la conducta sea típica, y eso quiere decir que se encuadre en una falta que el legislador ha previsto. Ya miraremos a qué alcance tiene esa tipicidad en el derecho disciplinario, que sea antijurídica, es decir, que hay un resultado concreto. La antijuridicidad son de las cosas más difíciles de precisar en el derecho administrativo, pero yo siempre he señalado que hay una carga en el operador disciplinario de justificar el cómo el comportamiento desplegado por la persona que se está investigando afecta a la organización y afecta al servicio. Tienen que haber faltas menores, el funcionario tiene el derecho a errar, el funcionario tiene derecho a equivocarse, porque en ámbitos laborales el error es un escenario de aprendizaje. Por lo tanto, cualquier error, cualquier vulneración de deber no podría activar el derecho disciplinario, porque eso sería absolutamente desproporcionado. Y por supuesto la culpabilidad, en unas lógicas en donde se invierte el derecho penal, porque aquí el dolo por regla general no es exigible, unas lógicas en donde al funcionario que vive de sus deberes y que se debe a sus deberes, se le exige el cumplimiento de los mismos. Por lo tanto, la infracción al deber objetivo del cuidado, la culpa, la negligencia, la imprudencia, la impericia, el descuido es suficiente para imputar responsabilidad, sin querer decir que el dolo no sirva, porque puede ser un criterio de adecuación de la sanción. Pero cuando uno habla de derecho disciplinario y uno habla de un contexto de justicia, la justicia no solamente es que el derecho disciplinario sirva como elemento disuasor para comportamientos que consideramos objeto de reproche, sino que la justicia también implica que la decisión que tomamos sea la más proporcional y sobre todo la más adecuada de derecho. Y para tener esa tranquilidad, cada una de estas garantías debe respetarse. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Jorge Iván Rincón. Básicamente lo que nos ha hablado ha sido de las garantías, ¿no?, del procedimiento administrativo, como son la del juez natural, transactividad, los controles internos y externos que deben ser complementarios, la naturaleza del procedimiento que tiene que ser inquisitivo, sus principios y obviamente este complejo concepto que es debido proceso, ¿no?, que es desde que inicia la acción hasta que se ejecuta. Muy bien, muchísimas gracias Jorge Iván por su clara ponencia. Nuestra segunda panelista es Mónica Roxana Rosel Medina. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho de la London School of Economics and Political Science, estudios predoctorales en el Max Planck Institute de Hamburgo, Alemania, y es candidata a doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue consultora del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Producción, de la Corporación Andina de Fomento y del Organismo Andino de Salud.
Asimismo, fue secretaria del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, jefe de la Oficina de Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores y jefe del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Fue designada segunda magistrada suplente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vocal del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales y fue presidenta de la Comisión de Justicia Deportiva de la Federación Peruana de Bádminton. Es autora de diversas publicaciones. Actualmente es profesora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Academia Diplomática del Perú. Recibamos pues con un caluroso aplauso a Mónica. Bien, yo tengo una presentación, si la podrían colocar, por favor. Entre tanto que colocan la presentación, quiero agradecer la invitación gentil de servir en cabeza de su director de la ENAP y además quiero hacer un disclaimer necesario. Yo estoy aquí en mis calidades académicas como profesora universitaria, por lo tanto, el análisis que voy a hacer va a ser desde una perspectiva de la curiosidad académica, que es, creo yo, el denominador común de los 4 panelistas que estamos aquí presentes y de muchos de los que ustedes han escuchado precedentemente. En ese sentido, lo que voy a señalar no compromete en absoluto a las instituciones para las cuales trabajé y para las cuales trabajo. ¿Ok? Entonces, yo podría comenzar, y acá tengo que hacerles una confesión, ¿no? Yo estaba pensando cuál era la mejor aproximación a este tema del principio de confianza, porque rompe un poquito con la lógica del panel, que es más de carácter general, para discutir los problemas del disciplinario. Yo estoy yendo a un tema muy puntual, muy específico, dentro del mundo del disciplinario, que es el principio de confianza. Entonces, para introducir un poquito este tema, yo podría hablarles pues, ¿no?, del ius puniendi único del Estado, y a partir del ius puniendi toda la historia de reconocimiento de la posibilidad de que la administración pública puede ejercer ese derecho. Pero ustedes seguramente lo saben mejor que yo y no es necesario entrar en ese tipo de generalidades. Lo que ocurre, sí, es que hay una gran discusión entre, una vez admitido que el poder público, la administración pública puede ejercer el ius puniendi y no es un reducto exclusivo del Poder Judicial, ¿no? Admitida que fuera esa premisa, sí hay una discusión en el tema disciplinario específicamente, ¿no? Y la discusión que se presentó particularmente en el Perú, pero que no es ajena al Perú porque también otros países la comparten, es si el procedimiento administrativo funcional sancionador es o no un procedimiento disciplinario o si es un procedimiento sui generis distinto, ¿no?, de carácter administrativo. Desde una perspectiva académica yo tengo que reconocer que mi posición conceptual es que el procedimiento que se sigue en entidades como las contralorías, por ejemplo, ¿no?, los sancionadores funcionales, que no es el único, el de la Contraloría, hay otros, es un tipo de procedimiento disciplinario especial. ¿Y especial por qué? Porque tiene su propia tipología, algunas metodologías distintas, la mayoría compartidas con el disciplinario, pero tiene un acento especial. Y el acento está en el deber funcional, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de un disciplinario funcional, lo que se busca es privilegiar la protección del bien jurídico, que en este caso es el deber ser del servicio público, del servidor público. Entonces se le da una tutela y a partir de ahí es que se acentúa la responsabilidad del funcionario en su actuar. Entonces, bebe quizás con un poquito más de fuerza de los principios del derecho penal sin que se llegue a penalizar, ¿no?, hablando en sentido lato, el procedimiento funcional, o por lo menos no debería serlo, porque debe mantener sus características como derecho administrativo que es, al final de cuentas. En esa perspectiva tenemos al principio de confianza. Este acuerdo plenario, el 02-2024, ha sido recientemente adoptado por unanimidad en el Tribunal de la Contraloría General
Y es un procedimiento que además es un principio que no está colocado en ninguna parte en la norma, ¿no? Ni en la ley orgánica ni en el reglamento de infracciones y sanciones. Sin embargo, se ubica en ese otros principios, ¿no? Que pueden irse desarrollando en el trajín del avanzar de este tipo de procedimientos. Acá, entonces, entra dentro del 4.4 del reglamento, 4.3, además nos dice, ok, podemos incorporar nuevos principios, la lista no es taxativa, pero hay que siempre, en el ejercicio de este disciplinario funcional, hay que beber de lo que señala el Tribunal Constitucional, lo que señalan las altas cortes de la República, y por lo tanto hay que buscar una consonancia, ¿no? Es recurrente el principio. ¿Y por qué se adopta? Porque los administrados, esto representa el 11% de los casos del trabajo. Es muy usual y casi, yo les diría, en casi todos los casos siempre se va a invocar el principio de confianza. Siendo eso así, era necesario brindar pues predictibilidad en el tratamiento de qué cosa hay que entender por principio de confianza. Porque el principio de confianza, también hay que reconocerlo, se alega como una exoneración general de responsabilidad. Entonces nadie es responsable porque confía en el otro. Y tenemos en el Perú somos muy deportistas, ¿no? Porque nos encanta echarle el balón al otro. El otro tiene la culpa. Es que él me dijo, yo no fui, pero es que también si me dan este papelito yo lo firmo, pues, ¿no? Porque es mi jefe, o al revés, porque son mis subordinados y son los expertos. Entonces, como dicen los venezolanos, ni tan calvo ni con 2 pelucas, ¿no? Ahora, vamos a partir de la casación ICA, ¿ya? La 23 del 2016 ICA, que es una sentencia genial de nuestra Corte Suprema, que lo que nos dice es que efectivamente, pues, ¿no? Si hay una organización, en las organizaciones complejas, hay división de trabajo. Todo el mundo no puede hacer todo al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y si yo estoy trabajando y dependo del trabajo de mis colegas, tengo que confiar en que mis colegas van a hacer las cosas bien. De la misma manera, si yo soy el jefe, no puedo estar supervisando a todo el mundo todo el tiempo y sustituyéndome en todos mis subordinados, porque entonces mejor me pongo yo, ¿no? Me autoproclamo yo trabajo solito y me gano el sueldo de todos, ¿verdad? Porque ¿para qué los necesito si voy a estar trabajando yo solito? Entonces, ¿qué cosa es lo que nos va a decir? Que el funcionario público no podrá responder por las consecuencias del ejercicio de funciones que pertenecen a la esfera de competencias de terceros. Y ese es el principio de culpabilidad, ¿no? Entonces, quien la hace, la paga, y si no la hizo, no la paga. De ahí partimos con el principio de confianza. Ahora, no es la confianza personal que yo pueda tener en determinado funcionario o colega, es la confianza entendida como un valor social en el sentido de la organización, ¿correcto? Entonces no es de tipo subjetivo, sino más bien es un valor objetivo. Y es una valoración de la conducta según el rol. Entonces, a mayor responsabilidad, o sea, a mayor nivel, mayor responsabilidad en principio, y se va graduando en función de eso, pero también tiene que ver con el nivel de riesgo permitido. ¿Y qué significa el nivel de riesgo permitido? Y un poco eso viene a colación de lo que estábamos escuchando hace unos minutos del doctor Rincón, ¿no? Procedimiento inquisitivo. ¿De qué se trata este nivel de riesgo permitido? Que si yo, por ejemplo, tengo un deber de supervisión general, porque soy el gerente general de la entidad, ¿no? Ese deber de supervisión general me va a permitir invocar el principio de confianza, porque yo lo que tengo que prever, como lo vamos a ver un poquito más adelante, es una supervisión diligente, pero no puedo responder por los actos del otro. Ahora vamos a
profundizar un poquito más. Ahora, si el imputado solo tiene el deber de control de la fuente de riesgo, entonces estamos bien. Y ahí es invocable el principio de confianza. Pero si además este valor extralegal que está colocado en otras normas, como por ejemplo la Ley de Compras del Estado o cualquier otra normativa que alimenta el deber funcional, el ROF, el MOF y otros instrumentos de gestión, ¿no? Si ellos atribuyen a este funcionario hipotético de nuestro ejemplo el deber positivo de tutela del bien jurídico y además una obligación de neutralizar riesgos, entonces no solamente respondo por mis actos, sino que ahí sí, lamentablemente, ¿no?, tengo que responder por los de otros, porque entonces si yo omití ese deber de tutela o si yo tuve una vigilancia deficiente, no puedo invocar el principio de confianza porque lo hizo el otro. Allí concurro en responsabilidad con aquel subordinado o con aquel colega. Entonces, en resumen, no debe haber un deber especial de cuidado, ¿no? Y todo depende de cuál es la amplitud del mandato. Entonces, si yo tengo una vigilancia ordinaria, no hay problema. Si tengo una vigilancia especializada, tendré una responsabilidad residual. Pero si yo tengo una vigilancia privilegiada, un rol de garante, ahí probablemente tendré que estar concurriendo en responsabilidad con la otra persona que actuó mal. ¿Ok? Entonces, esto, como ven, ahí está la fotito de un termómetro, esto tiene que graduarse, ¿no? Y se van graduando todos estos valores ponderando cuál es la gravedad de la falta, ¿no? Cuál es la gravedad de la infracción, qué tanto daño se hizo al bien jurídico tutelado, y en función de eso es que se va a determinar si es procedente o no la aplicación del principio de confianza. En el recurso de nulidad 1865-210 Junín, estamos hablando precisamente del nivel de riesgo permitido, y esa es una jurisprudencia muy interesante para que la puedan revisar y profundizar un poquito al respecto. Entonces, ¿qué cosas hay aquí en los presupuestos operativos? Los presupuestos, acá hay una cita de Schunemann que me gusta, que es el ejercicio de un control cualificado sobre el suceso en el marco de la competencia a raíz del poder estatal que dispone. Partamos del principio de que una función pública, sobre todo cuando estamos hablando de altos cargos directivos, tiene un poder, ejerce un poder. Entonces, ¿a dónde acompaña su responsabilidad? En los límites de la competencia asignada a este funcionario en particular. Pero se trata de un control cualificado, cualitativamente evaluado. Entonces, dijimos que se llama principio de confianza, ¿no es cierto? Y si se llama principio de confianza, lo que yo debo presuponer conforme al principio de licitud, ¿no?, es que la gente, los funcionarios públicos van a actuar lícitamente, ¿verdad? Entonces van a hacer lo que deben hacer. Sobre la base de eso, el principio de confianza se decanta o se rompe cuando hay un desempeño ilícito. ¿Cómo mido? ¿Cómo sé que hay un desempeño ilícito? Si la actuación es conforme al deber, voy bien. Pero si estoy torciendo el deber o estoy actuando fuera de mi deber, estamos en un comportamiento, en un desempeño ilícito, estoy infringiendo la norma, ¿no? Y hay un cabal cumplimiento de la función que tiene que ver con los niveles de diligencia, que pueden ser ordinaria o cualificada, dependiendo, ¿no?, del tipo de rol que se asigne a la persona en cuestión. Eso permite generar una presunción de licitud. Entonces, en principio se presume lícito y hay que romper la presunción de licitud para acusar, para hacer un acusatorio a una persona, a un funcionario que esté invocando este principio de confianza. Y se reconoce también pues, que el principio de confianza puede operar tanto en sentido vertical como en horizontal. Yo puedo tener en el reparto de la división de trabajo roles asignados, por lo tanto, presupuesto va a hacer su trabajo, y si presupuesto me dice que hay una disponibilidad presupuestaria
y logística me dice que está bien lo que se ha comprado, ¿no? Yo debo suponer como área usuaria, ¿no?, que la compra puede proceder de manera más o menos segura, y ese es un tipo de ejemplo de horizontalidad. En la verticalidad es el ejemplo típico del jefe con sus subordinados, ¿no?, donde tenemos al contador, al abogado y de repente al presupuestólogo y al experto, y cada uno de ellos rinde un informe diciendo que todo está bien, ¿no? Entonces, allí en principio opera el principio de confianza, pero matizado con el nivel de responsabilidad de asignación de rol, el nivel de riesgo que esta normativa funcional le asigna a esta persona en particular. Y acá viene el rol de garante. Lo que nos va a decir el acuerdo plenario es que la excepción al principio de confianza es el rol de garante. Ahora, hay dos definiciones, bueno, hay varias definiciones, pero yo me voy a quedar en dos. Nosotros podemos pensar en términos de garante en sentido lato, en cuyo caso todos los que trabajamos en la administración pública somos garantes de algo, ¿no?, por lo menos garantes de nuestro rol. O puedo estar hablando del rol de garante en un sentido cualificado, en un sentido estricto. Y ahí es lo que, aquí viene la exigencia doctrinaria y lo que ha recogido el acuerdo plenario precisamente de esa exigencia doctrinaria. Mayor dominio material y personal. Entonces estamos hablando de una definición de garante en sentido estricto, ¿no? ¿Cuándo soy garante? Cuando tengo un mayor dominio del hecho, tanto en lo material como en lo personal, y un deber de cuidado, pero no solamente un deber de cuidar, una acción positiva, sino un deber de evitar, es decir, no omitir, no dejar de cumplir mis funciones y tampoco, o sea, tengo un deber de vigilancia cualificado porque tengo que evitar que mis subordinados o mis colegas actúen mal. Minimización del riesgo, ¿no? Entonces, no es solamente el cargo por el cargo, no es el gerente general por ser el gerente general o el secretario general o el ministro o quien ustedes quieran, aunque el ministro es un mal ejemplo porque está fuera del ámbito del sistema de control, pero no es un alto cargo, no es ser titular de la entidad, sino que tienen que concurrir todas estas condiciones. ¿Y qué cosa es lo que hago yo cuando trabajo en delegación de funciones? Cuando uno delega funciones a otro, que eso es lo que hacen los titulares de los pliegos, lo que estoy haciendo es trasladando ese deber de garantía y de garantía para que el otro actúe bien. Pero eso no quiere decir que yo me lavo las manos y me voy a pasear, ¿no? Si tengo un nivel de diligencia ordinaria, si mi rol de garante es un rol ordinario, lo que mantengo es una responsabilidad residual porque tengo un deber de vigilancia, mantengo un deber de vigilancia. Eso no quiere decir que esté 24 horas pegado el ojo a lo que hace mi subordinado, sino que el nivel de vigilancia será ordinario. Dentro de la esfera de competencia del garante, en tanto y en cuanto pueda evitar el acto lesivo. Evidentemente, si aquel delegado, ¿no?, se va por fuera y yo como titular no tuve la oportunidad de enterarme ni saber lo que estaba haciendo, no puedo ser responsable por eso, aún si soy titular. El principio de culpabilidad siempre aplica, ¿no? Y cuando tampoco puedo invocar el principio de confianza, pues si yo misma estoy incumpliendo mis funciones, si yo parto de una actuación ilícita, ¿no?, entonces no puedo decir que el otro tiene la culpa. Si yo designo a una persona incapaz, ¿no?, irresponsable o inidónea, tampoco puedo invocar el principio de confianza. Y quiero quedarme con este último ejemplo, y me dan 2 minutitos para terminar porque ya estoy acabando la idea. La falta de idoneidad es típica en países, nuestro país no está ajeno a ese riesgo. Esto es la contratación de los amigos, la contratación por favores, y esto es ver al Estado como una agencia de empleos.
donde llenemos la administración pública de personas que no tienen los méritos para ocupar el cargo que ocupan, ¿no? Se trastoca el principio meritocrático y solamente por amistad o clientelismo es que acceden a la función pública. En esos casos, si yo elegía a una persona que no era idónea, es decir, por ejemplo, me cae súper bien mi comadre y a mi comadre la pongo en un cargo, ¿no? Y la pongo, pues, no sé, de secretaria general porque es mi comadre, pero no está en lo absoluto preparada para eso. Yo no voy a poder invocar el principio de confianza porque yo puse a esa persona no idónea en ese cargo. Entonces, esta es una forma también de comenzar a mirar, ¿no?, este trastocamiento de la función pública como una agencia de empleos. Y finalmente los órganos colegiados, porque si estamos hablando, por ejemplo, de un comité de selección en el caso de una obra pública, el comité de selección actúa como una unidad. Y de acuerdo con la ley de compras estatales, además tiene responsabilidad solidaria. Podemos estar o no de acuerdo con ese tipo de responsabilidad, pero el concepto aquí es que trabajan como una unidad, y al trabajarse como una unidad, entonces la decisión de todos es la decisión de cada uno, y ahí no hay traslación de la garantía, ¿no? Entonces, quiero con estas ideas, ¿no?, creo que les he transmitido a ustedes un ejemplo práctico de cómo todas aquellas deben ser, ¿no?, doctrinarios, teóricos del buen gobierno que nos ha dicho el doctor Rincón, se trasladan a una acción concreta, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que haya un balance y al final del día que se consiga justicia. Gracias. Muchas gracias a Mónica Rosell por su interesante presentación, que nos ha hablado del jus puniendi, ¿no?, del proceso administrativo sancionador funcional y este procedimiento administrativo disciplinario especial. Nos ha hablado también de un acuerdo plenario respecto al principio de confianza, sobre el nivel de riesgo permitido, el rol de garante, mayor dominio material y personal, el deber de cuidado, el deber de habitual y ese deber de vigilancia que son tan necesarios, pues, en un funcionario público. Muchísimas gracias nuevamente por tu participación. Muy bien, nuestro tercer panelista es Orlando Viñolo Cueva. Él es abogado por la Universidad de Piura, doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, España, ha sido abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, abogado asociado del Estudio Chacopar. Actualmente es socio del Estudio Viñolo y Reyes Arrece, profesor ordinario, director de Anuario de la Función Pública y director de estudios de la Universidad de Piura. Es presidente de la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Orlando Viñolo. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al presidente ejecutivo del Servir por invitarme, invitar también al colega Jorge Iván Rincón, colega y amigo, y por permitirme también estar con los dos presidentes de los tribunales administrativos que más hacen disciplina en este país. Quizás faltó el presidente del Tribunal Policial, pero digamos que están los que serían los no uniformados, los servidores o funcionarios no uniformados de nuestro país, ¿no? Y porque también me van a permitir hablar de una materia de la cual, Jorge Iván no me va a dejar mentir, llevamos casi 15 años dedicándonos a estudiarla, ¿no? Científicamente, tratando siempre de arar contracorriente, porque creíamos en algún momento que la batalla estaba perdida, en parte porque el derecho disciplinario no tenía una costumbre de ser usada como un verdadero derecho del equilibrio entre potestad administrativa y garantías, que es lo que siempre busca nuestro derecho administrativo en general, el derecho administrativo continental, y porque además tenía una visión de aplicabilidad que creo se ha desbordado en los últimos años en virtud de este fenómeno anticorrupción que creo que nos está matando lentamente como parte o fruto de un Estado de Derecho. Si el derecho disciplinario continúa ligado a esto y no entra en los cauces de equilibrio que voy a señalar a continuación, tratando de discutir dogmáticamente para qué está, qué es, cuál es su naturaleza jurídica, cómo se incrusta en la función pública de un país, yo creo que en unos años podremos estar realmente en un problema de estado de cosas inconstitucional que ya se ha adelantado de alguna manera el 2019 con la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la primera responsabilidad administrativa funcional. Entonces, las alertas que mandan los jueces
hay que tomarlas en cuenta porque son alertas que terminan concretizando en sentencia lo que la doctrina alertaba previamente. Y siempre hay que tener la humildad y la sencillez como operador funcionario o como operador justiciable o como operador abogado para leer la doctrina de gente que lee, reflexiona mucho más tiempo que tú las cosas para decírtelas en manera sencilla. Y por eso es que mi intervención la voy a dividir en 3 partes. Una primera parte para tratar de definir qué es derecho disciplinario. Y eso me parece que es fundamental porque hay demasiada mitología sobre el concepto de derecho disciplinario en Perú. En segundo lugar, voy a intentar indicar por qué el derecho disciplinario está muy ligado a la teoría de la infracción y por tanto necesita obligatoriamente de ciertos cánones para ser visto como el ejercicio de una potestad de última ratio y que por tanto tiene que ir acompañada de una serie de técnicas. Muchas de ellas ya están en la Ley del Servicio Civil, que ahora se está discutiendo su derogación en el Parlamento Nacional, pero el derecho disciplinario está incrustado detrás de unas técnicas anteriores que necesitan ser vistas como pasa con la vida en general de los ciudadanos en el orden común, digamos. Y por último, algunas conclusiones generales que me van a permitir, digamos, ver el futuro, ¿no? Tratar de adelantar lo que vendría a continuación en los próximos, digamos, 10 años, que podríamos tomarlo como un tramo importante de revisión. En primer lugar, el derecho disciplinario es quizás el derecho sancionador más viejo que existe. Se tiene data importante detrás de, por ejemplo, las viejas leyes de Taula en los romanos, pero quizás el mejor ejemplo que existía fue durante la etapa, digamos, preconstitucional, anterior a la Revolución Francesa, donde ya se hablaba de algunas normas interesantes y separadas para poder proteger desde el ejercicio no judicial cómo se debía llevar adelante la disciplina y organización de los cuerpos que servían a los reyes y a las monarquías absolutas europeas. Evidentemente eso en América corrió como un reguero de pólvora desde el siglo XVI y se tiene mucha información histórica de varias normas disciplinarias en nuestro virreinato. Incluso en el Virreinato de Nueva Granada también hay varias normas que se han rescatado del olvido y que convierten a este derecho en quizás, y por eso también la necesidad de ser usado flexiblemente, como el mejor derecho sancionador que haya existido por su tradición histórica. Por eso es que mucha gente se acerca a él, porque es como miel para las abejas, ¿no? O miel para las moscas, si quisieras utilizar el término, porque mucha gente ve en él la posibilidad de poder arreglar problemas de la sociedad, pero en realidad nunca fue pensado así. El disciplinario era más bien un sancionador modesto, un sancionador que se basaba en tratar de buscar que los deberes de las personas que tenían una cualificación diferente y un vínculo jurídico distinto con la autoridad pública, con el rey, pudieran cumplir esos deberes y sobre todo sostenerse en un mundo de disciplina. Y para eso existió una idea que Napoleón le introdujo dentro de los cuerpos burocráticos de tratar de hacer la jerarquía como un elemento central. Claro, ya con el paso del Estado Constitucional de Derecho, esa jerarquía se fue racionalizando y se fue introduciendo con otras ecuaciones como por ejemplo la teoría de la organización, que es de lo que bastante se ha hablado en la anterior intervención de la doctora Rosell, en donde claramente se individualizan los roles y aparece el principio de responsabilidad personal, las fórmulas del principio de responsabilidad, que son propiamente datos que han venido del Estado de Derecho y que provienen fundamentalmente del rol individual que tiene que cumplir cada persona para hacerse responsable del hecho propio, nunca del hecho ajeno, que eso es algo central en el disciplinario desde las épocas históricas. Entonces, si algo tiene el derecho disciplinario es que es histórico, pero además es un derecho especial. Cuando uno va a los estudios iniciales de derecho administrativo, siempre va a encontrar la vieja definición de Clavero Arévalo, ¿no? Que fue uno de los grandes maestros españoles de principios del siglo XX, ¿no? Clavero Arévalo, para tratar de enseñarle a sus alumnos cómo es el derecho administrativo, decía que hay un derecho administrativo común y normal, que era la base de todo, que miraba las grandes relaciones de la administración pública y que era autosuficiente en fuentes de derecho, ley, reglamento, jurisprudencia. El derecho administrativo tenía entonces capacidad para autoabastecerse de fuentes. Frente a un montón de sectores de la administración, por eso decía que había un derecho administrativo por cada administración pública que exista, que necesitaba de otras fuentes, empezando por el derecho administrativo general e incluso ir a la propia teoría general del derecho como ciencia jurídica. Entonces, esos derechos administrativos especiales estaban calificados según lo que hacía cada administración. Y evidentemente en relaciones internas, en relaciones interorgánicas, la función pública es un derecho administrativo especial, porque se supone es la aplicación individualizable
de la teoría organizativa para poder identificar un régimen que se le aplica a las personas que tienen un vínculo separado del resto de ciudadanos porque trabajan para la administración pública. Es en ese espacio en donde se ubica el derecho disciplinario. No está ubicado, como piensan algunos, en el fruto de la penalización o fruto de la lucha del derecho internacional público contra la corrupción. No, está ubicado en ese puntual espacio. Ese era su espacio natural. Es un derecho administrativo especial de lo especial. Y eso es algo que a veces en Perú nos hemos contaminado con cierta doctrina colombiana. Me va a disculpar el profesor Rincón, pero es así. Gómez Pavalló vendió un libro acá muy famoso, algunos lo compraban, y decían que el derecho disciplinario era un derecho autónomo, que tenía una capacidad de fisonomía propia. Nunca lo tuvo, porque nació dentro de la teoría de la función pública. Y los principios de la función pública impactan sobre la parte punitiva de esta, y por ende se produce una transformación para considerarlo como derecho administrativo especial de lo especial. Pero es quizá en Perú, en los años 30, cuando aparece la constitución de esa época, de la época de Leguía, cuando por primera vez se empieza a hablar de infracción. Yo tengo un estudio publicado hace un par de años, me parece que es un libro de la Católica, si la memoria no me falla, en donde hablo claramente que el jus puniendi en Perú nace realmente con esa constitución cuando se reconoce por primera vez no un derecho a castigar, sino un ejercicio impositivo basado en infracciones, que daba igual si se hace en vía judicial o en vía administrativa. Las dos manifestaciones fenomenológicas te dan igual a la idea de reprochabilidad y de, por tanto, tener una conducta prohibida previamente tasada por una norma legal para la reserva de ley formal. Esa constitución marcó un precedente en Perú porque introduce la teoría de la infracción y, por tanto, hace que el derecho disciplinario se acerque definitivamente hacia la infracción administrativa, cosa que en Perú lo venimos abriendo y venimos abriendo el boquete todos los días, porque desde la propia ley de procedimiento administrativo general y respetamos la historia de la teoría de la infracción. Por ejemplo, destruir la legalidad material y permitir que reglamentos, merced al uso de palabras diversas, en el fondo constituyan conductas prohibidas, cuando desde siempre, desde nuestra constitución histórica, la infracción administrativa fue una construcción que solo la puede hacer aquel que fue votado por el pueblo, porque solo él, el legislador, es el único que puede decir aquello que es prohibido, y no la propia administración, que es la ejecutora de la ley. Esos roles constitucionales no se deben olvidar en el disciplinario. Y evidentemente te producen una segunda característica de este derecho tan particular, que luego voy a decir en dónde es aplicable, a qué regímenes es aplicable en la actualidad en Perú. Entonces te genera un segundo elemento, es un sancionador de orden especial. Por la teoría de la infracción y los principios punitivos que hay en el jus puniendi, es un sancionador de orden especial, porque el sancionador de orden general queda basado para todos aquellos que no tienen una relación de sujeción o una relación, como se llamaría ahora, vínculo de función pública, que sea diferente, que no es predicable solamente al disciplinario de funcionarios, porque ese tipo de relaciones jurídicas tan particulares y singulares también pueden aplicarse, por ejemplo, a los alumnos universitarios de universidades públicas, a los presos frente a la administración penitenciaria y a cualquier otro sujeto sobre los cuales recae un efecto obligacional diferente. Por eso es que la función pública siempre es deberes con simetría hacia derechos, nunca al revés. Y eso construye de nuevo otra idea. Entonces, cuando tú aplicas disciplinario tienes que tener dos conjuntos de principios. Los principios de la función pública que te llevan a la teoría organizativa y los principios del derecho sancionador, de la parte punitiva, del jus puniendi, que te llevan a la dinámica aplicativa del disciplinario. Si eso no se tiene claro, el disciplinario fracasa. ¿Por qué? Porque le quitas una de las patas de la naturaleza que tiene. Y eso, creo yo, es lo que ha venido pasando en los últimos años, merced al avance que han tenido particularmente tres regímenes. El régimen del servicio civil, que tuvo una sección que por primera vez unificó el tema en cabeza de varios de los funcionarios como tal. El régimen de responsabilidad administrativa funcional, que surgió en pequeño en 2014 y cerca a la aplicabilidad del régimen del servicio civil. Y en tercer lugar, el disciplinario policial, que hay que darle siempre un ojo, porque es un disciplinario viejo, mucho más viejo que el régimen del servicio civil, y porque además la mecánica de la disciplina policial es bastante interesante para ver varias categorías, como por ejemplo el error, de la cual hablaba ahora el profesor Rincón, o situaciones de exoneración por causas de necesidad o estados de necesidad, etcétera, un montón de elementos bastante interesantes del disciplinario. Entonces, esos tres regímenes, creo yo que nunca lo hemos enfocado de esa manera. Y por eso se nos ha desbordado por deflación y por inflación. Por deflación porque hemos dejado pasar un montón de conductas que han vuelto a nuestra administración pública incontrolable en ciertos casos. Hay muchísima indisciplina interna.
Es increíble ver a veces ahora las faltas de respeto, las faltas de cortesía que hay con administrados, al ciudadano no se le respeta en ciertas cosas y hay evidentemente una manzana podrida dentro de nuestra función pública que tiene que ser cortada de raíz, ¿no? Quizás eso sea generacional y habría que pensarlo en el futuro ya con jubilaciones anticipadas y el disciplinario cumplirá un papel secundario en eso, pero también por exceso, porque lo que viene pasando en los últimos 11 años es un ejercicio realmente disfuncional de la disciplina por no tomar en cuenta esas dos naturalezas. Y es un ejercicio que intenta hacer que la disciplina construya respuestas para los problemas generacionales y estructurales de la función pública, cuando la disciplina más bien está pensada para hacer que los deberes de esas personas tan particulares puedan ser cumplidos a cabalidad. Es un problema más centrado, doméstico y sobre todo un problema más interno. Y claro, se nos desborda más cuando los instrumentos del derecho internacional público entran, ¿no? Y toda esta idea de la Convención Interamericana de Anticorrupción y todos los elementos que vemos a diario con el derecho penal, que prácticamente se ha convertido en una especie de palabra sacrosanta y puesta encima de todos los ciudadanos, nos ha hecho creer que el mundo se resuelve con punición, cuando el mundo más bien se resuelve con lo anterior a la punición. Que eso es algo que con el profesor Rincón hemos estado discutiendo en el Congreso recientemente. El mundo se resuelve con funcionarios profesionales. El mundo se resuelve con la aplicación de un régimen organizativo que permite construir el funcionariado profesional. Y solo sobre esos hombros se puede discutir una disciplina equilibrada, jurídica y sobre todo basada en los dos sostenes que he señalado previamente. Por eso, si nuestro país quiere ser un país distinto a lo que normalmente vemos en nuestro vecindario, tiene que ser un país en donde el punitivismo no se desborde, pero tampoco se desborde la indisciplina. Tenemos que buscar ese punto medio y por eso la necesidad de que nuestros tribunales administrativos, nuestros órganos disciplinarios mantengan esa idea de dar a cada uno lo suyo, que es lo que está detrás de esta idea de justicia que se habla en esta sección de esta mesa. Esa vieja justicia que hablaban los romanos de dar a cada uno lo suyo, en donde no te corresponde hablar de conductas prohibidas totalmente, pero sí te corresponde ser procesado bajo los cánones que he señalado previamente el profesor Rincón, pero que además implica un fuerte uso de la teoría probatoria dentro de los dos márgenes que tiene la naturaleza del disciplinario. Solo así, solo pensando en eso, uno podría entender entonces que el disciplinario puede ser una herramienta útil, no para luchar contra la corrupción, sí para tener un funcionariado mucho más estable, permanente y sobre todo disciplinado, que es que lo que en el fondo buscaban los fundadores de la actual teoría de la función pública, como Talleyrand, por ejemplo, ¿no? El gran asesor de Bonaparte, de Napoleón Bonaparte, que siempre decía, la función pública tiene que ser una organización vicarial, una organización heterogénea y vicarial, donde la gente sea libre para pensar, libre para hacer, pero sobre todo responsable. Nada más de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Orlando Viñolo por su muy interesante propuesta y su análisis histórico, pues el proceso disciplinario, que es un derecho especial, un sancionador especial, la teoría de la infracción y las conclusiones que ha determinado al final. Bueno, finalmente, ya llegando a la parte final de este octavo panel, quiero invitar al doctor Carlos Guillermo Morales Morante. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de segunda especialidad en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la misma Casa de Estudios. Ha sido presidente del Tribunal del Servicio Civil, presidente de la Segunda Sala del Tribunal, vocal de la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil, presidente y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Comercio de Lima, consejero del Consejo Superior de Arbitraje y de la Cámara de Comercio de Lima, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, presidente de la Comisión Ad Hoc de Reestructuración Patrimonial de la sede central del Indecopi, presidente de la Comisión Ad Hoc adscrita a la Comisión de Reestructuración Patrimonial de la Cámara de Comercio de Lima, Indecopi. Ha realizado diversas publicaciones. Actualmente es docente del curso de Derecho General Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Con ustedes, mi gran amigo, Carlos Guillermo Morales Morante. Muchas gracias, Sandro, muchas gracias. Bueno, ahora dirán qué es lo que va a decir Calvito. Bueno, en realidad
Yo he preparado digamos, una exposición corta en realidad y los temas que nos habían planteado realmente ameritan una reflexión realmente muy profunda, ¿no? Porque tocan a un valor fundamental que es el sentido de justicia y los procedimientos administrativos disciplinarios. Es decir, de alguna forma tratando de encontrar un puente, un vaso comunicantes entre uno y otro tema, habría que buscar probablemente cuál es la lógica y el sustrato que subyace a la problemática del procedimiento administrativo disciplinario. Pero en esto ya de alguna forma ya han hecho un avance importante, ya han presentado la problemática creo con bastante rigurosidad prácticamente todos los ponentes que me han antecedido. Entonces, de alguna forma, podría alegar sustracción de la materia. Sin embargo, digamos, mi intervención yo la había proyectado y voy a tratar de alguna forma de recortarla y de, digamos, referirla un poco a algunos puntos de vista que ya han sido señalados, pero no de una manera redundante, sino para tratar de reafirmarlos, ¿no? Y quizás tratar de encontrar una construcción que nos permita unificar estos dos temas, ¿no? Por un lado, el sentido de justicia y por otro lado, los procedimientos administrativos disciplinarios, ¿no? Mónica nos ha hecho una presentación, yo diría, bastante ilustrativa de lo que es un tema central dentro del derecho administrativo sancionador, dentro del ámbito de la Contraloría General de la República, ¿no? El principio de confianza, para aquellos que estamos más o menos inmersos en el tema del derecho laboral público, es uno de los temas centrales, prácticamente es la defensa de casi todos los procedimientos disciplinarios. A mí me imputan, por ejemplo, responsabilidad patrimonial por haber hecho una declaración errónea dentro del marquesía de bienes de una empresa pública y eso origina, por ejemplo, una acotación de la SUNAT por varios millones de soles y responde al funcionario que es directamente responsable de acuerdo a los instrumentos de gestión, es decir, al MOF, al ROF, es decir, a quién le corresponde la función de efectuar esa declaración jurada, al analista, al jefe y también hay, digamos, responsabilidades por supervisión, que es también algo que indicaba aquí la doctora Rosell, ¿no? Entonces, el principio de confianza es un tema capital, central, porque precisamente permite delimitar cuál es el ámbito de responsabilidad funcional del ciudadano funcionario cuando comete, digamos, una falta grave, sea por acción, omisión o por comisión por omisión, ¿no? Es decir, son los tres supuestos que existen. Entonces, ese es un tema central, ¿no? El tema del principio de confianza, ¿no? Porque yo digo, en realidad, es responsable esta persona porque yo le había delegado esta función, yo había estado en este momento, me había ido a una comisión de servicios y le delegué y él presentó la declaración jurada en ese momento. Es decir, de alguna manera el principio de confianza es el que delimita el nivel de responsabilidad, la atribución de responsabilidad del funcionario en caso de cometer alguna falta grave o incurrir en una omisión funcional, que es la mayor parte de supuestos, ¿no? El tema, yo diría, cómo vincular el sentido de justicia o la justicia misma, que también lo señaló Orlando Viñolo, desde el punto de vista quizá más caracterizado, en los primeros cursos de Derecho, una de las primeras cosas que nos enseñan es precisamente la teoría aristotélica y la famosa frase Ulpiano, ¿no? Que es precisamente dar a cada uno lo suyo. Entonces, ¿qué significa esto, dar a cada uno lo suyo dentro del marco de un procedimiento administrativo disciplinario? ¿Qué garantías tiene el administrador que se instaura un procedimiento disciplinario? ¿Qué tipo de formación, qué tipo de perfil deben tener los magistrados o los vocales que van a resolver la controversia? ¿Qué tipo de perfil, qué tipo de especialidades, qué responsabilidades le competen, digamos, al secretario técnico del PAP que inicia el procedimiento, que inicia con el informe de precalificación? Al órgano instructor que realiza la investigación, si determina si los hechos, digamos, constitutivos de infracción que le han sido atribuidos al funcionario efectivamente se han cometido, han ocurrido o no en la realidad de los hechos, ¿no? Y finalmente el órgano sancionador. Y finalmente, digamos, todavía contra lo resuelto por el órgano sancionador hay la posibilidad de apelar ante el Tribunal del Servicio Civil, que es en realidad el producto que nosotros hemos recibido durante, yo he sido presidente del tribunal y miembro de sala durante casi 7 años, ¿no? Entonces, nos renovaba el mandato, por cierto, no ha sido algo extraño, sino simplemente era la costumbre, aparte, digamos, en el tribunal, ¿no? Que hubiera, hasta que se designara, digamos, los nuevos vocales. Entonces,
Hay muchos temas que están por ahí precisamente flotando. Voy a tratar de una forma de aprehenderlos y transmitirles a ustedes más o menos estas apreciaciones, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que rigen todo lo que es el procedimiento administrativo disciplinario? Ya lo han señalado también anteriormente. Los principios básicamente del procedimiento administrativo sancionador, el principio de legalidad, el principio de tipicidad, respeto a las faltas, es decir, es la defensa que tiene en primer lugar aquella que se enlistado en un procedimiento disciplinario, tiene que saber por qué hechos y cuáles son las normas legales cuyo incumplimiento me están atribuyendo y que originan un perjuicio económico al Estado, o sea, para ejercer el derecho de defensa. Entonces también hay una interacción con los derechos fundamentales, ¿no? Una necesaria interacción con los derechos. Hoy día, como dice el Tribunal Constitucional, no hay ninguna zona exenta de control constitucional. Prácticamente en todo ámbito, especialmente el público, tienen que observarse los derechos fundamentales. Entonces, yo les quería proponer un tema, así como Mónica propuso un acuerdo de pleno jurisdiccional, yo quería hacerles de alguna manera una especie de pincelada de un acuerdo de pleno jurisdiccional en que me tocó participar y también estaba Sandro, un acuerdo de pleno, en el cual se trata de un tema que yo considero que es quizás la respuesta a este interrogante que nos plantearon los organizadores del evento. En realidad, yo me pasé toda una semana tratando de investigar por dónde podría entrar y, por supuesto, todavía sigo investigándolo, ¿no? Porque realmente es un tema muy, muy complejo y muy rico desde el punto de vista, o sea, el tema, digamos, de la justicia es uno de los temas más discutidos, desde la época, digamos, aristotélica, pasando por Ulpiano, pasando por Kant, llegando hasta John Rawls y probablemente los juristas contemporáneos más retadores, ¿no? Que hablan de la justicia, y más o menos todos convienen que es dar a cada uno lo suyo. Estoy simplificando groseramente, pero la idea es más o menos esa, ¿no? Entonces, a partir de esa premisa, ¿cómo podríamos articular el tema de la justicia y el procedimiento disciplinario? Creo que hay un precedente que precisamente adoptamos en el Tribunal del Servicio Civil que buscaba la forma de imputar correctamente las faltas vinculadas con infracciones al Código de Ética y la Función Pública, que es un tema fundamental. Código de Ética y la Función Pública se edita en el año 2002 con una vocación transversal, es decir, no solo alcanzaba a servidores y funcionarios públicos, sino prácticamente a todas las entidades del sector público. O sea, era un ordenamiento transversal, ¿no? Esa era la virtud que tenía. Pero cuando no había normas todavía en ese momento disciplinarias, salvo la 276, quizás normas ya más antiguas, todavía no existía la Ley de Servicio Civil. Cuando se edita la Ley de Servicio Civil, en el artículo 85 se tipifican todas las faltas disciplinarias, precisamente en observancia del principio de legalidad, de tipicidad. Cuando se trabajó la Ley de Servicio Civil, se trabajó con especial cuidado, digamos, la enumeración de las faltas graves, ¿no? Siguiendo una técnica muy similar a la que se sigue en el derecho laboral privado. Ustedes revisan el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ahí están todas y cada una de las faltas. Pero hay faltas abiertas. Por ejemplo, la literal A, el incumplimiento injustificado de las obligaciones que implican quebrantamiento de la buena fe laboral, donde prácticamente es el ALEF. Ahí entran todas las conductas que se les puede ocurrir a ustedes, pues es una falta genérica. Dentro del ámbito privado, a nadie se le ocurrió, por supuesto, cuestionar, digamos, la apertura de esa causal de falta grave, sino más bien se ha ido acotando a través de la jurisprudencia, a través de la interpretación, y de tal forma, efectivamente, tiene que vinculársele, y ahora ya prácticamente es moneda corriente en la doctrina, que se acepta que efectivamente hay incumplimientos imputables, digamos, para imputar incumplimiento de las obligaciones. Esas obligaciones tienen que estar dentro de la esfera del individuo imputado. Es decir, dentro del ámbito privado, obviamente a través de los contratos, los memorandos, a través de las formas como el empleador ejerce su poder de dirección y le asigna determinada función al trabajador. En el sector público es distinto. Ahí, por un lado, básicamente las reglas son los MOF, los perfiles de puestos, el ROF, etcétera, donde se indica claramente las funciones que le corresponden a cada servidor o funcionario, ¿verdad? De esa manera también opera también, por ejemplo, de alguna forma, en una primera instancia muy preliminar, el principio de confianza, ¿no? Es el primer delimitador, por así decirlo. Sin embargo, en el caso, la técnica seguida por el legislador del Código de la Ética y la Función Pública es totalmente atípica, completamente atípica, porque ¿qué es lo que dice? ¿De qué forma definen las infracciones? Dice, el Código de Ética básicamente regula tres tipos de
digamos, de conductas. O contiene tres tipos de regulaciones, mejor dicho. Los principios que rigen la actuación del funcionario público, los deberes y las prohibiciones o incompatibilidades. Es decir, todo ese catálogo, digamos, de regulaciones están dentro del código. ¿Y qué significa el incumplimiento de un principio? La infracción de un principio es una falta disciplinaria. El incumplimiento o la infracción de un deber del funcionario, de esa probidad, cualquiera de los que por aquí, de alguna manera, hay toda una enumeración bastante exhaustiva de los principios, de los deberes y asimismo las prohibiciones e incompatibilidades. Entonces, la infracción de cualquiera de ese catálogo de regulaciones o de conductas que tienen que ser observadas implica una falta. ¿Qué ocurría cuando todavía no está la ley de servicio civil? Prácticamente era lo mismo que el 728, el artículo 25, imputo abiertamente, ¿no? Cuando no era, digamos, cuando no existía un catálogo específico como el de la 276 o el 728, ¿no? Cuando ya se edita la ley de servicio civil con la intención de unificar todos los regímenes, digamos, legales, no solo en materia de contratación, acceso, concurso, absolutamente, es una regulación integral, obviamente también toca el tema disciplinario. Entonces, el diseño del régimen disciplinario, el procedimiento sancionador es muy exhaustivo dentro de la ley del servicio civil. Entonces, ¿qué ocurre con la ley de servicio civil? Con el Código Ético de la Función Pública. Hay un problema como es un ordenamiento transversal, hay un periodo en el cual inclusive se dejó sin efecto, con lo cual prácticamente, ¿qué ocurría con ese tipo de faltas? O sea, había un vacío legal que se originó como consecuencia de la derogación de una disposición transitoria del Código de la Función Pública, ¿no? Entonces, ¿qué hace de alguna manera, de qué forma el legislador encuentra una forma de compatibilizar el tema? El precedente, primero a través de una resolución del Consejo Directivo que tiene carácter de informe vinculante también, se estableció de alguna forma que no había incompatibilidad digamos, entre el estatuto del régimen del servicio civil de carácter general y el Código de la Función Pública. Hubiera sido una señal fatal realmente, o sea, dejar de lado el Código de la Función. Entonces había que encontrar la forma de armonizar, concatenar, de qué manera se coordinaba la aplicación de ambos cuerpos legales. Entonces la regla, hoy en día, y esto ha sido recogido en el precedente 006-2020, si mal no recuerdo, que es uno de los precedentes al cual yo le tengo más cariño, ¿no? Porque realmente inclusive me permitió 006-2020, ¿no? El 26 de junio de 2020. ¿Qué es lo que establece este precedente y de alguna manera busca darle solución al tema de este aparente vacío interpretativo? Dice lo siguiente, y eso es de alguna manera un tip que les doy a los gestores de recursos humanos, a la gente que esté operando en investigación, que haga el informe de precalificación, órgano instructor, etcétera. Bueno, el precedente tiene, digamos, una regulación mucho más detallada, pero le voy a dar básicamente, como quien dice, las pastillas, ¿no? La regla primero que tiene que hacer el operador de derecho es ir al artículo 85 de la Ley del Servicio Civil. Primero tiene que buscar si la conducta que se le va a atribuir al servidor o funcionario está expresamente tipificada ahí. Si ya está tipificada en la ley, no hay ningún problema, no necesito de alguna forma hacer remisión, ¿no?, a ninguna otra normativa, sino básicamente si me basta la tipificación, el catálogo de faltas enumerado en el artículo 85, aplico la norma del 85. ¿En qué supuestos puede haber? Porque lo que ocurría era que muchas veces algunos, digamos, asesores externos, tratando de cubrir todas las situaciones, decían, imputa los dos. Imputa los dos. Imputa los dos. Finalmente, en el sector privado, la imputación puede hacerse de esa forma, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Es más, es un doble candado, por así decirlo, ¿no? Si se me cae una falta, tengo la otra, ¿no? Entonces, así sea genérica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que imputaban simultáneamente. Entonces, la norma había prohibido la imputación simultánea en una transitoria. Entonces, ya no cabía. Entonces, es uno o lo otro. Perfecto. Entonces, lo que hace el tribunal es decir, primero, regla primera, aplicación preferente de la Ley de Servicio Civil, artículo 85. Si la inconducta no está
tipificada expresamente, ahí vamos al Código de la Función Pública y buscamos qué principio ha sido infringido, qué deber ha sido infringido o qué prohibición ha sido infringida. Les pongo un ejemplo, el proporcionar información falsa. Proporcionar información falsa al empleador está previsto como falta grave expresamente en el artículo 25 de la Ley de Productividad. O presentar datos falsos en un documento, por ejemplo, en la ficha de admisión a una empresa, digamos, de ingreso. Está tipificado expresamente en el artículo 85. Entonces, ¿qué inconducta tengo que buscar? Aquella que se relaciona precisamente con ese, digamos, con esa infracción, ¿no? ¿Qué cosa es infracción al principio de veracidad? Principio de veracidad, ¿no? Por otro lado, se está logrando un ingreso fraudulento y de alguna forma, probablemente con ese dato que ha falseado hubiera podido ganar un concurso, ¿no? Evidentemente hay perjuicio al Estado. Entonces, lo que hay que buscar es las conductas o las inconductas o los criterios típicos, digamos, mejor dicho, atípicos dentro del Código de Ética y la Función Pública. Y eso demanda realmente, créanme, un esfuerzo de creatividad y imaginación tremendo, porque la verdad que no están muy bien delineadas las inconductas. Veracidad, por ejemplo, está un poco forzada, van a ver ustedes ahora, efectivamente, pero hay que, de alguna manera, tratar de encuadrarlo en esa inconducta. La propia Ley del Servicio Civil, en el inciso Q, señala, además de las faltas que están aquí, tipificadas expresamente, las demás que señale la ley. Entonces ahí viene la concordancia con el Código de Ética y la Función Pública, que es una norma con rango de ley. Como ustedes saben perfectamente, las faltas graves solo pueden ser tipificadas por el principio de legalidad, una norma con rango de ley. Entonces, de esa forma, el Código de Ética y la Función Pública ha pasado a ser un ordenamiento, digamos, complementario, yo no diría subsidiario, sino complementario, porque yo creo que es importante. El Código de Ética y la Función Pública, ¿qué es lo que busca? Lo que buscaba originalmente era precisamente consolidar ciertos principios de integridad, una serie de atributos que estoy seguro que todos los tenemos en mayor medida, probablemente contenidos en muchas cosas que hacemos, en fin, o sea, ese es como el deber ser, ese es como el deber ser del servicio público. Entonces, se necesita tener un referente, digamos, normativo, que además de la frialdad de las faltas graves, de alguna manera le ponga un poco también digamos, de calor humano a las relaciones, digamos, laborales dentro del sector público, ¿no? Entonces, yo creo que el Código de Ética, y ahí con eso concluyo, porque creo que debo estar… ¿Sí? ¿Estoy todavía? O ya… Cierro entonces. Cierro con dos temas nada más. Calvito va a cerrar con dos temas. No, simplemente los voy a enunciar. Creo que hay dos palabras claves en esto: institucionalidad e integridad. La institucionalidad realmente se define por toda la normativa de la Ley de Servicio Civil, la normativa contenida en la Ley Orgánica de Control, es decir, en todas las normativas en general que soportan todo lo que es el procedimiento administrativo, la imputación de causales de falta grave, etcétera. Y el elemento, yo diría, de integridad es proporcionado precisamente con este tipo de normas, que de alguna manera dan líneas de conducta, perfilan orientaciones hacia el deber ser, que yo creo que es importante. Hay que tender de todas maneras, yo creo, no veo por qué tenemos que renunciar a la excelencia, por qué tenemos que renunciar, digamos, a la virtud, me suena un poco más difícil, pero digamos, a mejorarse mejores cada día y que a su vez los servidores compartan esos criterios, ¿no? Y como ayer señalaba Juan Carlos Cortés, hay que tener capacidad de soñar, hay que mirar de todas maneras siempre más allá. Yo les comento personalmente, en el currículum hay una línea que has omitido. Yo a mis 64 años estoy terminando mi maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica, en mi alma mater. Y comencé a los 60 y lo he retomado ahora. Precisamente eso es… No era para que hablara Cabrito tampoco. Bueno, digamos, con eso cierro mi intervención. O sea, sigamos. O sea,
Muchas gracias, Carlos Gracias, Guillermo, gracias por la tolera. por tu interesante participación. Carlos Guillermo nos ha hablado pues del sentido de la justicia en el procedimiento administrativo disciplinario y nos ha hablado sobre un precedente muy importante del tribunal que habla sobre el código de ética y la función pública y este vacío que se creó en su momento, ¿no? Muy bien, parte final de nuestro panel. Toca darles la palabra a cada uno de los panelistas a efectos de que den sus conclusiones, si es que lo creen a bien efectuar. Comenzamos entonces por el doctor Jorge Iván Rincón. Esto sí que no me lo esperaba, pero bueno. Pues muchas reflexiones y voy a comenzar tal vez de atrás hacia adelante. Yo creo que Liliana, que está observándome en este momento, también debe estar igual de extrañada conmigo con la última intervención, porque los códigos de ética, tal como nosotros los concebimos en Colombia, no son una herramienta disciplinaria. Son una herramienta organizacional más ligada a lógicas de control interno, en donde desde un punto de vista estructural, desde el jefe de la entidad, se empiezan a crear unos valores que son comunes precisamente para establecer unos mecanismos adicionales a los reactivos que sean preventivos y que generen incluso instancias adicionales a las disciplinarias. No todo lo que es corrupción es delito, no todo lo que es corrupción es sanción disciplinaria. Desde las ciencias sociales, un acto de corrupción implica que yo antepongo mi interés particular sobre los intereses de la entidad y sobre los intereses colectivos, pero hay muchos de esos comportamientos que no son relevantes para el derecho y para el jus puniendi, y allí el Estado tiene que hacer un ejercicio claro con los servidores públicos, y es un ejercicio, y Liliana lo sabe muy bien porque lideró mucho estos procesos, de democratización y de construcción colectiva desde la cabeza de la organización hasta el final. Y me devuelvo también porque me llama mucho la atención además las remisiones en el ordenamiento jurídico colombiano. Hablo desde mi, obviamente desde mi realidad. El Código Único Disciplinario admite una tipicidad que es bastante, entre comillas, abierta, pero a mí lo que se describía aquí me parece muy abierto, en el entendido en que nuestro Código Disciplinario sí establece que es falta disciplinaria en teoría, incumplir las funciones propias de su cargo, los deberes, las prohibiciones, las inhabilidades, las incompatibilidades, pero la diferencia en lo que se relataba, salvo que yo haya entendido mal, es que la norma es una norma en blanco al mejor estilo del derecho penal, en donde el legislador mismo ha establecido de forma clara cómo determinar el comportamiento. La norma de remisión no es una infracción, la norma de remisión tiene naturaleza de deber, la norma de remisión tiene naturaleza de incompatibilidad, la norma de remisión tiene naturaleza de función, y eso implica simplemente completar unos elementos que los penalistas dirían, si fuera penalista, los elementos normativos y descriptivos del tipo, pero es el legislador el que establece. Desde nuestra concepción no existe posibilidad alguna que desde un punto de vista interpretativo un operador extienda la potestad disciplinaria. Yo me tomé el atrevimiento de abrir el Código de Ética e Integridad, me asombró mucho que haya una ley para eso, cuando insisto que es un instrumento mucho más organizacional, pero yo de la ley, salvo que yo no haya percibido algo, no veo el entronque con la infracción disciplinaria, y la tipicidad implica ley estricta, reserva de ley o como mínimo una cobertura legal, e implica ley cierta, que de lo que estructura el legislador, el destinatario de la norma sepa con exactitud a qué atenerse, y los criterios vagos, indeterminados, como la probidad, la imagen institucional, la moral social, nuestra jurisprudencia también constitucional ha señalado que esa clase de criterios son muy peligrosos precisamente porque van en contravía de la ley cierta, y sobre todo cierto es que los principios son mandatos de optimización, de los cuales pues su textura abierta dificulta mucho la generación de reglas. Entonces me llama mucho la atención desde un punto de vista de la construcción del derecho administrativo sancionatorio. Me devuelvo un paso adicional también en el caso
de la confianza. Yo creo que ahí más o menos tenemos la misma construcción en el ordenamiento jurídico colombiano. No lo llamamos de esa manera. Tal vez lo que tendría que agregar desde la teoría del derecho disciplinario es que nuestro manejo de la culpabilidad es distinto al derecho penal. Y eso es relevante porque nosotros no admitimos los concursos de autores. No tenemos ni determinadores, ni copartícipes, ni cómplices, sino que desde el punto de vista del operador disciplinario tenemos que identificar con claridad cuál es el deber incumplido de acuerdo a la función que se desarrolla dentro de una organización. Dentro de estructuras burocráticas, aunque no nos gusta hablar de burocracia, nuestras administraciones todavía fungen con estructuras absolutamente verticales. El empleo público superior contiene las funciones del empleo público inferior, pero sí es cierto que cada empleo en sí mismo es un fragmento de las competencias que desarrolla una entidad pública, por lo cual, al ser un fragmento de esas competencias, cada quien debe responder por lo suyo. Otra cosa distinta es que el jefe tiene un deber de supervisión que le es propio y por supuesto la ausencia de supervisión pues es una culpa, lo hablábamos aquí con Orlando, invigilando, que es bastante clara y que uno podría trasladar incluso del mundo civil. Ahora bien, en el mundo de la delegación administrativa como un criterio de racionalización de competencias, que es otro concepto distinto en donde el titular traslada a un inferior el ejercicio de una competencia para ocuparse de aquello que es importante. En el derecho administrativo colombiano de tiempo atrás hemos admitido pues que el titular debe vigilar lo que hace el subordinado, porque a diferencia de ser el superior, cuando soy superior, la función no es mía, es del inferior. El inferior es el titular de la función, pero cuando yo delego, yo nunca delego la titularidad, delego el ejercicio, y al ser la titularidad mía, ahí el deber de supervisión se vuelve superlativo, porque cuando decide el inferior es como si estuviera decidiendo yo. Y ahí digamos que a veces el derecho disciplinario tiene que hablarse con la función pública, aunque a Gómez Pavallón no le guste, perdón nombrarlo aquí, pero lo cierto es que es derecho administrativo laboral, es derecho organizacional y solamente se puede entender un derecho disciplinario, yo creo, absolutamente garantista. El derecho disciplinario no puede ser la primera ratio para las soluciones de la administración. Yo vuelvo a insistir que un servidor público amenazado, que le teme a todo, en Colombia decimos porque le caen las IAs encima, la Procuraduría, la Contraloría y todo lo que termina en IA, pues automáticamente hace que tengamos servidores públicos que no tienen derecho a equivocarse. Y desde un punto de vista del aprendizaje de competencias, y yo estaba muy atento a la conversación de hace un panel, hace 3 Doritos, aquí estaban hablando de las competencias blandas, y las competencias blandas no las traigo yo in situ, yo traigo el conocimiento de derecho, ese que aprendí, pero las competencias blandas las aprendo equivocándome, y cuando el error se castiga y se persigue, la administración pública no crece. Muchas gracias nuevamente a Jorge Iván. Vamos a pasar ahora a darle la palabra a Mónica Rosell, por favor, por 2 minutos también. Gracias. Gracias. Unas reflexiones a raíz de lo que habíamos escuchado de Jorge Iván, ¿no? Me complace para empezar la cercanía en los conceptos, y eso quiere decir que siempre en los países andinos vamos, ¿no?, generando unas sinergias que son bastante interesantes en los temas jurídicos. Dicho esto, creo que enfrentamos sí una época de crisis de valores generalizada, eso no es novedad, donde las fronteras entre lo que es correcto y lo incorrecto se difuminan y se cree que plantando una ley para todo se solucionan las cuestiones, ¿no? Entonces hay un prejuicio social, ¿no?, de que tenemos un problema, hay que sacar una ley y que a los abogados nos encantan las leyes. Y eso es mentira, porque a nosotros tanta ley nos complica. Y estamos en un escenario en donde tenemos una superposición tal de normas, ¿no?, donde todos los poderes, todas las entidades, todo el mundo se sobrepone y todo el mundo tiene competencia para todo, que al final nadie hace nada, ¿no?, y termina en vacío. Eso nos lleva a la necesidad de repensar la administración pública desde una perspectiva mucho más proactiva, mucho más moderna,
¿no? Y creo que ese es el desafío que tiene Servir como un vector, una guía desde el disciplinario, por ejemplo, ¿no? Entonces, sincerar los regímenes disciplinarios para ir limpiando todas estas distorsiones que se han generado por un exceso de paranoia y por el creer que las cosas se arreglan con leyes cuando en realidad las cosas primero se arreglan con valores, ¿no? Con un buen funcionariado público, con gente preparada y con gente que sabe distinguir qué cosa es lo correcto, qué cosa es lo incorrecto, qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Entonces, en esa línea tenía una reflexión sobre lo que ha pasado, no ahorita en Alemania, pero Alemania pues es un país que viene pensando las cosas desde hace mucho tiempo. Ellos fueron los inventores de la burocracia, en el sentido weberiano del término, y han estudiado mucho el asunto, ¿no? Entonces, ha habido pues una traslación muy interesante de las figuras penales hacia el derecho administrativo, donde precisamente se parte de la idea de que no hay que trabajar solamente en el ámbito de la punición, hay que trabajar en el ámbito de la prevención, y desde esa perspectiva es que se pasan esas funciones, lo que era antes delito, ahora es falta administrativa. Y en lo administrativo también ha habido una mutación, ¿no? Donde más bien se apunta ya no tanto a las sanciones de inhabilitación o suspensión laboral, sino a la multa. Entonces, muchas de las cosas, ¿no? Se toca el bolsillo de la gente, y eso ha servido impresionantemente para enderezar varios vicios que existían en la administración pública alemana. En el Perú nos estamos debatiendo y seguimos debatiéndonos entre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva en el ámbito disciplinario. ¿Y qué cosa es mejor, ¿no? Y la verdad es que tenemos modelos de responsabilidad subjetiva, pero que los administramos como responsabilidad objetiva, y viceversa. Con lo cual, terminamos trastocando el sistema. Creo que es necesario un sinceramiento de una visión más holística y unificada de lo que es el tratamiento del disciplinario en el Perú en general, para poder de ahí entonces segmentar por especialidades o por énfasis, ¿no? Pero esa reflexión, ese debate nacional no lo ha habido, como muchos tantos otros debates nacionales tan necesarios que tampoco los tenemos. Entonces, los académicos estamos llamados a pensar estas cosas, a escribir sobre estas cosas y a comenzar a generar estos debates que son tan necesarios. Con esta reflexión termino señalando una cuestión sobre la lex certa, previa, ¿no? Scripta, y es que nuestro Tribunal Constitucional para el ámbito administrativo en el Perú nos ha dado parámetros muy claros, ¿no? Y nos ha dicho que, por ejemplo, ¿no? La lex certa significa que a nivel de ley tiene que estar previstos los elementos esenciales del tipo, todos los elementos esenciales del tipo. Con lo cual, estas normas de textura abierta, blanca, ¿no? Generalizada, donde si llueve eres culpable y si sale sol también, ¿no? Entonces deberían ceder paso. Esa prédica del Tribunal Constitucional tiene que todavía terminar de aterrizar en nuestros regímenes administrativos, y necesitamos un update feroz de nuestros reglamentos, ¿no? Entonces creo que esa es parte de las tareas, y pongo sobre la mesa esto porque ustedes son funcionarios públicos, muchos de los que están acá presentes, ¿no? Son académicos, escriben sobre el tema, y sería bueno comenzar a tener un debate generalizado sobre esto. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Damos la palabra al profesor Orlando Viñolo. Sí, muchas gracias. Estaba pensando cómo cerrar mi intervención, ¿no? Y me acordaba de una frase cuando yo caminaba en el Colegio San Agustín de Chiclayo, y decía San Agustín: ama y haz lo que quieras. Yo diría en esta parte disciplinaria es: abraza el derecho y lucha contra la arbitrariedad siempre. Esa sería la frase que le toca hacer a todos, en realidad, a los académicos, los que estamos acá, a los funcionarios, porque yo también me incluyo ahí, porque se nos ha ido de las manos todo en general durante estos últimos 11 años. Hemos perdido los estribos en función de dos cosas centrales que creo que acá han salido de la intervención de la doctora Rosell, de Jorge Iván,
del doctor Morales, ¿no? Los puntos de equilibrio siempre en el derecho son potestad, garantía, garantía, derechos. Si uno maneja ese trinomio, más o menos se maneja bien el tema. Y entendiendo que estás hablando de una administración pública que actúa como juez y parte. Y eso es algo que creo yo muchos olvidan cuando están en el derecho disciplinario. Por más que el Tribunal Superior de Responsabilidades, el Tribunal de Servicio Civil, el propio tribunal en el cual yo sirvo, tratemos de dividirnos funcionalmente, seguimos siendo la administración pública juzgando a un particular, o en el caso del disciplinario a un funcionario, ¿no? Y eso obliga a que el privilegio de ser juez y parte se sopese con un montón de garantías que no es palabra menor. Por eso mi lucha contra la ley de procedimiento administrativo, en esa deslegalización abierta que hace esa ley tan importante de nuestro país y que luego se replica como un reguero de pólvora sobre la legislación sectorial y sobre la legislación de sancionador especial como la función pública, que termina dándonos todo este tema y que incluso ha llevado a la desfachatez conceptual de poder tener reglamentos que constituyen faltas o infracciones administrativas, como si estuviéramos hablando de situaciones de autonomía de la voluntad. No es autonomía de la voluntad. Estamos hablando de conductas reprochables que tienen que ser preestablecidas para poder sobre eso construir unos deberes seriamente planteados, ¿no? Y además porque, de nuevo, en el Perú siempre ponemos la carreta por delante de los caballos. Primero la función pública activa, luego la disciplina. ¿Cuándo el gobierno va a empezar a aplicar la ley del servicio civil? Tenemos que empezar a hacerlo, y luego la disciplina. Entonces, hay que empezar a cambiar ese esquema, pero hay que hacerlo de verdad, y eso es algo que he venido conversando con los colegas, profesores, etcétera. Se llama una revolución republicanista, una revolución por hacer que nuestro país sea una república de verdad, una república seria, ¿no? Donde la próxima generación disfrute de un funcionariado profesional que haga lo necesario por hacer que el interés público sea salvaguardado y donde la disciplina sea la herramienta de última ratio equilibrada, que se base en la teoría de la infracción, que respete la teoría organizativa, pero que no se convierta en un arma arrojadiza del punitivismo, que no se convierta en un arma arrojadiza de la parálisis administrativa que estamos sufriendo en los últimos años, porque finalmente al ciudadano no le importa, ¿sí? Y eso creo que es algo que hay que reflexionar siempre. El que está al frente, el que es tu patrón, es el ciudadano, y el ciudadano no le importa si finalmente la disciplina o no se aplica. Es un tema totalmente superficial y secundario para el ciudadano. Al ciudadano le importa que el bien común sea respetado, que el bien común sea aplicado, que sus derechos constitucionales se respeten, se ejerciten funcionalmente y se permita coexistencia pacífica. Y termino también con una reflexión final. Si en Perú hemos vivido tanto bandazo desde el 2017, hay que saber también respetar que hay héroes anónimos que han salvado el Estado de Derecho de este país y que a veces no se les respeta. Policías, militares, personal asistencial durante la pandemia, muchos de ellos muertos sin siquiera saber sus nombres, que hasta ahora no sabemos si les han dado su pensión para poder tener, si es que están vivos, una jubilación digna. Entonces, hablamos de disciplina cuando no tenemos esos funcionarios bien respetados. Es extraño, ¿no? Es extraño realmente. Porque finalmente si este país sigue adelante, son por sus policías, que el 2023 dieron todo por salvar el orden público. Son por sus bomberos, que todos los días, siendo funcionarios también de gratuidad, no pagados, hacen todo lo necesario por salvar vidas. Entonces, si queremos vivir en un país medianamente serio, tenemos que empezar a respetar y hacer que la función pública sea socialmente importante. A partir de eso se podrá construir la disciplina. Muchas gracias. Gracias, profesor Viñolo. Y finalmente, las palabras finales por 2 minutos de Carlos Guillermo Morales. La precisión de 2 minutos. Lo justo, lo justo. Sí, no. Bueno, lo justo precisamente, yo creo que yo quería en todo caso aclarar, digamos, esta, me parece, percepción errónea de lo que yo he señalado, ¿no? El tema, la técnica legislativa por la cual ha optado el legislador el Código de Ética del año 2002, yo lo que señalo es una técnica atípica y de alguna forma es una realidad concreta, se aplica en el Perú, se aplica en el Perú. Y si vamos a la teoría general del derecho, precisamente cuando hicimos el precedente yo me tomé digamos, el trabajo de revisar aspectos de teoría general del derecho, ¿no? Por ejemplo, Guastini señala que los principios también tienen carácter regulatorio,
lo que ocurre es que hay que concretizarlos. O sea, se requiere un tipo de subsunción genérica también, que de alguna manera está efectivamente border con el tema del principio de tipicidad principalmente, ¿no? Pero en realidad el tema es bastante más complejo que lo que yo he podido plantear acá. Le voy a alcanzar un artículo que yo he escrito precisamente para la revista del Poder Judicial sobre el tema específicamente, ¿no? En realidad era un comentario donde está prácticamente todo el raciocinio que se ha sido en el tribunal, de alguna forma también las fuentes que se han consultado para poder, digamos, arribar esas conclusiones, ¿no? O sea, me parece que en homenaje a la, digamos, a tener el panorama completo, ¿no? De alguna forma también aclarar ese punto, ¿no? Que me parece es válido, ¿no? Y una segunda reflexión, en el minuto que me queda, me imagino. El tema, inclusive a nivel de derecho colombiano, varios autores hablan de, inclusive he consultado varios libros de derecho laboral público, se habla del derecho laboral público. Aquí en el Perú, en realidad, yo tengo un manual de derecho laboral público, pues suscribo esa posición, pero no es una posición pacífica, no es una posición pacífica, hay toda una discusión. En la conformación de los tribunales administrativos, el Tribunal de Servicio Civil, por ejemplo, hay una regla, digamos, implícita, que cada sala está integrada por 2 laboralistas y un administrativista. Es decir, hay un predominio de los laboralistas sobre los administrativistas, ¿no? Y hay una discusión muy, muy intensa en la Universidad Católica entre administrativistas y laboralistas porque de alguna manera se pelean la adscripción o de alguna manera la asignación del tema laboral público a sus respectivas disciplinas. Y ahí yo tengo una posición, digamos, distinta. Yo creo que el tema de la gestión pública es esencialmente un tema de gestores, O sea, no puede estar ausente, por ejemplo, yo me permito sugerir, no sé, en algún momento inclusive me aventuraría a escribir algo sobre ello, que en la composición de los tribunales administrativos, por ejemplo, del Servicio Civil, haya también un espacio para un gestor de recursos humanos. En la lista de árbitros, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Lima, la nacional y la internacional, no solo se admiten a los abogados, también ingenieros, o sea, algunos profesionales que pueden efectivamente aportar, por ejemplo, en el tema, en una discusión sobre el traslado de un trabajador. ¿Quién mejor que un experto en recursos humanos, un gerente, un jefe de una oficina de recursos humanos, para iluminar, por ejemplo, el criterio del tribunal, del Servicio Civil, de una de las salas, los vocales, el vocal laboralista, el vocal administrativista, que se enriquezca con el punto de vista de la gestión del talento humano, ¿no? Por ejemplo, ese es un tema que yo creo que cuando yo comencé más o menos a indagar sobre este tema, porque el tema de la gestión pública fue mi ponencia el año 2003 para incorporar en la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo. Y en esa época, digamos, ya estaban los coletazos de la nueva administración pública, todo eso, y efectivamente hay esa convicción. Es un tema de gestores de recursos humanos. Los abogados estaremos para interpretar las normas, eventualmente para resolver una controversia, pero en el fondo, la gran reforma, y yo creo que por ahí hay un espacio importante e indispensable que tiene que ser cubierto por la gente de recursos humanos, ¿no? Yo creo que con eso creo que la reforma del servicio civil o cualquier otra reforma que se emprenda va a tener muchísimo mayor calado y muchísimo mayor efectividad, porque el tema es un tema interdisciplinario, no es un tema de administrativistas o laboralistas, ¿no? Creo que con eso quisiera cerrar mi participación. Más de respeto.